Buenos días a todos. Pues como ha dicho Miguel, voy a hablaros de la regeneración biológica del cartílago articular. Es un tema muy controvertido y un poco amplio. Lo he desglosado en estas tres partes. La primera, introducción, en la que os hablo un poco de la fisiología del cartílago, el envejecimiento natural, después la patología del mismo, con los mecanismos de reparación, distintas lesiones como osteocondritis disecante, artrosis, y por último el tratamiento del cartílago, con tratamiento general, tratamiento quirúrgico no protéstico y tratamiento protéstico. Y después os hablaré de nuevos avances. Para empezar, os hablo de la fisiología del cartílago articular, que está compuesto por una matriz extracelular deformable, que esto es muy importante para la sesión, que es que tiene escasa capacidad de autocuración. Sus propiedades son que, aparte de que recubre los extremos epifisarios, transmite presiones mecánicas y absorbe impactos. La coloración suele ser blanco o amarillenta y el grosor varía según la presión ejercida en su superficie. En la cadera y la rodilla suele ser de 2 a 4 milímetros de media. La composición principal se divide en matriz extracelular y las células, que son los condrocitos. La matriz extracelular, destacaros el colágeno tipo 2, que es muy importante porque forma el 95% del mismo y tiene mucha resistencia a la tracción. También está formado por sustancia fundamental, el agua, proteoglicanos y glucoproteínas como ácido hialurónico, que amortiguan las fuerzas de compresión. En cuanto a tipos de cartílago, destacaros dos. Primero, el fibrocartílago, que está formado por colágeno tipo 1, que es el que se forma, como veremos posteriormente, cuando se realizan perforaciones o microfracturas, pero que se degrada con facilidad. Y después el cartílago hialino, que es colágeno tipo 2, que es 20 veces más rígido y es el que tenemos de forma natural en las articulaciones. Simplemente nombraros los factores de crecimiento que, como sabéis, existen y que favorecen la regeneración del cartílago. Por ejemplo, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, que tiene un posible papel en la reparación de las laceraciones de cartílago, como ahora os enseñaré. La estructura del cartílago se basa en 4 partes. La primera, que es la zona superficial, abarca hasta el 20% de su espesor, tiene gran resistencia a la fricción y es la que está en contacto con el líquido sinovial. Posee fibras de colágeno paralelas a su superficie. La segunda zona, que es la intermedia, tiene un grosor de hasta el 40-60% y tiene una red no orientada de colágeno con una dureza intermedia. La tercera capa, que es la zona más profunda, tiene el 30% de espesor y las fibras de colágeno son perpendiculares. Está formada también por condrocitos. Y por último, la cuarta zona, que es cartílago calcificado, es la más delgada, 5-10% de espesor, y solo se encuentra en el adulto y está adyacente al hueso subcondral. Es la matriz calcificada y tiene escasos condrocitos. La línea Tightmark, que es la que os he puesto abajo, es la que separa el hueso subcondral del cartílago y es un límite importante porque hasta la línea Tightmark la vascularización procede de la vía ósea y en las otras capas es la vía sinovial, como veremos ahora. La nutrición del cartílago, muy importante destacarlo, como sabéis, es avascular, aneural y alinfático. Por lo tanto, su vía de nutrición más importante es la sinovial. La movilidad articular que le demos facilita la difusión de nutrientes. Si se rompe la homeostasis del cartílago, se produce una degradación de la matriz extracelular que a su vez activa los condrocitos, pero como hemos dicho, tienen poca capacidad de regeneración, por lo tanto nunca va a ser igual el cartílago que inicialmente. El envejecimiento del cartílago articular, cuando se produce la degeneración del mismo, disminuye el contenido en agua, el cartílago pierde elasticidad, se va produciendo traumatismos que le provocan un desgaste por fatiga. Asimismo, los condrocitos, como no tienen capacidad de regeneración, hace que se vuelva hipocelular, aumenta la dureza del mismo y aumenta la apoptosis de los condrocitos. Disminuyen las proteínas en su concentración en la matriz. Todo esto conlleva un proceso de degeneración con muy poca regeneración. En cuanto a la fisiopatología, nombraros muy rápidamente que se produce una degradación de proteoglicanos, lo cual provoca un aumento de la respuesta inmunológica inflamatoria dentro de la medida de lo posible del cartílago. Esto provoca autoanticuerpos contra el colágeno, que provoca mayor destrucción y artrosis, y la presencia de metaloproteasas o enzimas catabólicas, que son otros mediadores inflamatorios. Esto es un pez que se muerde la cola, que va provocando el aumento de artrosis y que no pare nunca esta cadena. En cuanto a los mecanismos fisiológicos de reparación del cartílago,
Tenemos la vascularización, que como hemos dicho es limitada porque es por vía sinovial la nutrición, limita la producción de una respuesta inflamatoria capaz de desencadenar la reparación. Al no haber las células madre menos diferenciadas, limita la capacidad de reparación de las lesiones. Ahora mismo se están realizando experimentos in vitro en el que se busca estimular los factores de crecimiento para que puedan migrar a la superficie articular a raíz de células menos diferenciadas de los condrocitos. Esta parte es muy importante para diferenciar las lesiones condrales según la profundidad del daño. Las lesiones profundas que afectan a la línea Tidemark y llegan a la zona de cartílago calcificado reparan la lesión con fibrocartílago, que como hemos dicho es colágeno tipo 1, que tiene la capacidad de degradarse muy fácilmente. No es igual que el colágeno tipo 2, que es el que tenemos de forma natural. Y las laceraciones más superficiales que no llegan a esta línea producen una proliferación local de condrocitos, pero no son capaces de rellenar el defecto. La movilización pasiva continua tiene un papel muy importante en la reparación del cartílago articular. La inmovilización de la misma tiene un efecto negativo porque produce atrofia y degeneración articular. La apoptosis en el cartílago, como hemos dicho antes, se asocia con la lesión y degeneración condral, por lo tanto se están investigando técnicas que inhiban esta apoptosis. El cartílago articular tiene una capacidad limitada de autorregeneración, como he dicho antes, por lo que cuando se daña, la necesidad de conseguir un nuevo tejido cartilaginoso para repararlo se convierte en una cuestión capital. Os voy a hablar un poco de las principales patologías del cartílago, como es la osteocondritis disecante. Como sabéis, es una necrosis avascular que se circunscribe en el tejido óseo subcondral, que acaba desprendiéndose del extremo articular y puede formar un cuerpo libre. Más frecuente en jóvenes, mayor predominancia en varones, en la rodilla o en el astrágalo en la zona superinterna. Factor principal de etiopatogenia, pues un traumatismo o estrés repetido que produce una fractura subcondral sin tratamiento adecuado con inmovilización. Diagnóstico, pues por técnicas de imagen que vemos aquí en la resonancia. Y el tratamiento varía según, primero, si tenemos un fragmento desplazado. Si es un fragmento desplazado y se encuentra en zona de carga y el cartílago es normal y afecta hasta 3 milímetros del hueso subcondral, se puede realizar una reducción abierta y fijación interna con o sin injerto óseo. Si el fragmento es desplazado pero afecta a una zona de no carga, con el cartílago degenerado y menos de 3 milímetros de hueso subcondral, se puede realizar una exéresis del fragmento con o sin técnicas de regeneración del cartílago, que veremos posteriormente. Por ejemplo, mosaicoplastia, microfracturas, injerto autólogo o trasplante condral halogénico. Si el fragmento es no desplazado y es estable, se realizarán perforaciones in situ. Si el fragmento es no desplazado y es inestable, teniendo el cartílago intacto, se realizarán perforaciones in situ y fijación del fragmento. Si es inestable pero el cartílago no está intacto, se realizarán perforaciones del mismo, más o menos desbridamiento lesional y con o sin injerto óseo o fijación. También podemos tener lesiones focales del cartílago articular, que como sabéis se producen por traumatismos repetidos de baja intensidad o asociado a un trauma directo, por impactación de la tibia normalmente con los cóndilos femorales. Se debe sospechar si observamos fracturas ocultas y contusión ósea, también con una historia clínica de antecedentes personales de traumatismo. Lo más importante es esta clasificación de Uterbridge, en el que el grado 1 se observa reblandecimiento y edema del cartílago, como vemos en la imagen. El grado 2 hay fragmentación y una fisurización de menos de 12,5 milímetros. El grado 3 la fisurización es mayor de 12,5 milímetros y en el grado 4 ya se observa una exposición del hueso subcondral. La artrosis, como todos sabéis, afecta al 60% de entre las personas de 65 a 70 años y 90% si es más de 80 años. La mitad de ellas son asintomáticas y predominan las mujeres. Factores de riesgo, los más importantes: obesidad, microtraumatismos y lesiones previas del cartílago. También una mala alineación de miembros inferiores a largo plazo puede acabar provocándolo. Se produce un desgaste asimétrico de la articulación, más frecuente en varo, y lo más importante, la clasificación de Albach, que se realiza con radiografías en carga, en la que hay 5 grados, aquí os he expuesto 4. El primero de ellos, el grado 1, se observa una disminución del 50% de la interlínea, como ya sabéis, respecto al lado sano. En el grado 2 desaparece la interlínea articular. En el grado 3 existe una erosión ósea leve de menos de 0,5 centímetros. En el grado 4 esta erosión ósea es moderada,
de 0,5 a 1 centímetros, y en el grado 5, pues aparte de haber una subluxación, la erosión es mayor de 5 centímetros. Bueno, ahora voy a hablaros del tratamiento del cartílago articular, que es básicamente de lo que se trata esta charla. Lo primero deciros el tratamiento general. Lo más importante es descarga o carga protegida hasta que el paciente esté asintomático, y controprotectores vía oral, en los que diversos estudios han evidenciado su papel protector y reparador, así como preventivo de la artrosis, retrasando la futura artroplastia. Tiene falta de efectos secundarios y en algunos casos disminuye el dolor e inflamación. Los más comunes a administrar, aparte del condroitin sulfato, son el ácido hialurónico y en ocasiones cartílago de tiburón. En este artículo que veis aquí abajo se realizó un ensayo clínico en el que se administraron 200 miligramos día de ácido hialurónico versus placebo en el grupo control durante 12 meses. Se observó una mejoría de los síntomas a los 2-4 meses, pero también unía ejercicios de fortalecimiento del cuádriceps. Sin embargo, normalmente sí se observa una mejoría. En cuanto al tratamiento quirúrgico no protésico, está indicado si no hay mejoría de los síntomas con el tratamiento general o si existen lesiones con apertura de la articulación, pues se realiza una artroscopia. También, como he dicho antes, con respecto a la osteocondritis disecante, exéresis o fijación de los fragmentos libres o inestables, y si tenemos un tipo 4 en la clasificación con lesiones de hueso subcondral. Técnicamente, la reparación de cartílago articular se basa en dos principios: aquellos que perforan el hueso articular para estimular pues los elementos que puedan favorecer su producción, como la viscosuplementación, lavado y desbridamiento o estimulación de la médula ósea; métodos reconstructivos que buscan reponer el cartílago articular con el mismo cartílago articular, no fibrocartílago, como la masticoplastia o el alioinjerto; y luego métodos regenerativos en los que pues, están buscando nuevos descubrimientos para seguir avanzando a la investigación, como el trasplante autólogo de condrocitos. Las primeras técnicas, que son las de reparación, vamos a empezar por la viscosuplementación y factores de crecimiento. Cuando se produce una degeneración del cartílago articular, disminuye el ácido hialurónico en el líquido sinovial. ¿Qué pasa? Que disminuye la articulación, la hidratación y disminuye el soporte de cargas. En este caso estarían indicadas las infiltraciones intraarticulares para intentar reponer el líquido sinovial, pero disminuye su eficacia con el tiempo. A su vez, requiere inyecciones repetidas con un pequeño riesgo de intolerancia local y también un riesgo de infección sin demostración de buenos resultados. Las más comunes son ácido hialurónico y los factores de crecimiento plaquetarios. La AOS no la recomienda de rutina y no se pronuncia tampoco al respecto. La más común es el ácido hialurónico, en el que se suele administrar a los grados 1 o 2, que son los grados iniciales del daño del cartílago articular. Se produce un alivio del dolor después de la infiltración y mejora la función articular, amortiguando las cargas. En este review de Cochrane, hay, como pongo aquí abajo, es un estudio que demuestra que se modifica el deterioro progresivo de la enfermedad y se añade efectos antiálgicos. El principal inconveniente es que se requiere un mínimo de 3 infiltraciones para observar esta mejoría. También los factores de crecimiento plaquetarios se pueden utilizar para realizar infiltraciones. Se extraen de la propia sangre del paciente, se centrifugan, se separan del plasma rico en plaquetas y al inyectarlos a largo plazo se ha observado que se recupera el cartílago inflamado y el proceso artróstico, promueve la síntesis de ácido hialurónico y se aceleran los procesos de reparación del cartílago articular. En estos tres casos, que tenemos aquí, en el primero de ellos se realiza una infiltración con ácido hialurónico y se observa que es mejor tolerada que el ácido hialurónico vía oral. Tiene un efecto más rápido y mayor efecto en los primeros grados de osteocondritis. En el segundo artículo que tenemos ahí se observa una mejoría de los síntomas en los grados 1 y 2 y produce más beneficios, demostrando además en sangre pues un aumento del sistema antioxidante, que es pues como un beneficio colateral, por así decirlo. En el tercer artículo se realizan infiltraciones de ácido hialurónico solo o asociado a rupivacaína u otros anestésicos en rodillas de conejos con una inyección previa de colagenasas intraarticulares para destruirles el cartílago articular. El resultado es que evolucionan a grado 2 de osteoartritis frente a las que no se les ha infiltrado el ácido hialurónico, que evolucionan a los grados 3 y 4, es decir, peor evolución.